Bueno, entonces vamos a iniciar con unas cuestiones de tipo metodológicas. La idea es que hagamos de este un espacio entre todos en el cual pues intentemos conversar, resolvamos inquietudes que ustedes pueden tener frente a este tema, situaciones que nosotros pudiéramos acompañarle, asesorarle para resolver cualquier tipo de duda que usted tenga sobre eh, qué prácticas le recomendamos tener en cuenta para manejar el estrés especialmente dirigido a la situación en la que nos encontramos en la actualidad, que lógicamente pues va a desencadenar un montón de cosas en cada uno de nosotros y la idea es que usted quede con una serie de herramientas que le puedan ayudar a entender qué es lo que puede llegar a suceder en términos emocionales y cómo podría llegar a manejarlo. Pero más que desarrollar un contenido específico de cosas que hemos preparado acá, pues la idea es, como les mencionaba, este sea un espacio compartido en el cual lo construyamos entre todos. Por lo tanto, si usted tiene alguna inquietud, si tiene algún comentario, algo que a usted le gustaría que desarrollemos o que resolvamos dudas frente a este tema, la invitación es a que eh, deje su inquietud y participe a través del chat. Como son tantas personas, ya en el momento hay 53 conectados, pues puede ser un poco difícil activar audio y video, por eso es que el mejor mecanismo de participación en estos casos sería mediante el chat. Por acá nos preguntan ahora si se enviará también el material de la charla. Entiendo, Aura, que sí. La presentación ya fue compartida con las personas que coordinan todo el tema internamente dentro de la ARL, precisamente con el fin de que ustedes queden con unas memorias. Muy bien. Ya por acá somos 54 personas. Vamos entonces a dar inicio a el contenido que hemos preparado hoy en día. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta sesión que vamos a desarrollar? Básicamente la idea es que cuando finalice esta capacitación, usted esté en capacidad de cuatro grandes cosas. Primero, que usted sea capaz de describir qué es el estrés. Muchas veces creemos que es algo cuando realmente no es lo que se supone que nosotros creíamos que era. Segundo, que tengamos capacidad de poder determinar y especificar qué es lo que produce la respuesta de estrés. Tercero, cómo se manifiestan las reacciones de estrés. Y cuarto y último, cómo puede usted manejar algunas claves que le podrían a usted ayudar a entender, por un lado, cómo prevenir que aparezca la respuesta de estrés y por el otro lado, pues cuando se presente, si no logramos evitar que se presente esa respuesta de estrés, que podamos nosotros establecer cómo podemos manejar ya la reacción que se produce. Recuerden que una cosa es hablar del estrés que se produce por cuestiones de la vida cotidiana o por cuestiones coyunturales como en la cual nos encontramos hoy en día. Y otra cosa es hablar del estrés que se produce por asuntos de tipo laboral o el estrés derivado de condiciones del trabajo. Son dos cosas diferentes. Las reacciones son las mismas, los mecanismos son los mismos, pero la forma en que se interviene es diferente. Cuando nosotros hablamos de intervención, alrededor del estrés laboral, lo que básicamente debemos de hacer es modificar los estresores. Más adelante voy a desarrollar ese concepto, pero para que tengamos claro la diferenciación desde ahora, modificar los estresores que están produciendo esas condiciones de estrés. ¿Y quién puede modificar esos estresores? El empleador, es decir, la empresa. Y alrededor de todo esto es que en Colombia se ha desarrollado normatividad y requerimientos técnicos y normativos que se denominan factores de riesgo psicosociales y laborales, que básicamente son intervenciones de estrés laboral. Y otra cosa es hablar de la intervención del estrés y entender el estrés y cómo lo abordamos para asuntos de la vida cotidiana y para asuntos coyunturales sobre los cuales pues nosotros tenemos o no control sobre ellos, pero que no son condiciones que están siendo dadas por el trabajo. Esto porque es muy importante, porque hay que diferenciar que cuando se trata de estrés derivado de condiciones laborales, yo no intervengo eso a través del trabajador, no lo intervengo a través de recursos del trabajador para manejar esas condiciones de estrés, sino que lo intervengo es a través de
la modificación de las condiciones organizacionales. Pero cuando hablamos de otro tipo de estrés, como el estrés que produce la coyuntura en la cual nos encontramos hoy en día por el COVID-19, ese tipo de estrés se maneja de otra forma. Ahí sí es a través de recursos que el individuo tiene para poder manejar la situación estresante, modificar la situación estresante. Esa diferencia es muy importante porque no podemos trasladar las estrategias y la forma en que se maneja el estrés coyuntural, personal, que se da por condiciones de la vida en general, al estrés que se produce por condiciones particulares del trabajo. Me gustaría validar. Vamos bien hasta acá. ¿Es clara esta idea? Preguntas, inquietudes, por favor me confirman a través del chat. Por acá Judy nos dice que claro, todo claro. Byron. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, hecha esa salvedad, vamos a hablar, ya sabemos, del estrés desde la perspectiva del manejo y control individual de condiciones coyunturales, de la vida en general, de situaciones particularmente como esta que se está presentando ante la contingencia del COVID-19. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es una reacción. Entonces, voy a leer la definición y ya me voy a dedicar a explicarla porque cada cosita que hay allí es importante tenerla en cuenta. Entonces dice, el estrés es una reacción cognitiva, emocional, conductual y fisiológica frente a, voy a activar acá el puntero, frente a demandas del medio o del mismo individuo que desestabiliza el funcionamiento normal del sujeto. Entonces, esta definición tiene varias implicaciones. Primero que todo, nos está indicando que es una reacción. Para que haya una reacción, significa que debe haber un elemento, un componente, algo que desencadene esa reacción. Entonces, alrededor de esta definición, la primera idea que tenemos que tener presente es que el estrés no se produce, la respuesta de estrés no se produce porque sí, eso no es algo que se genere de forma espontánea. La reacción de estrés es una respuesta, es una consecuencia de estar expuestos a determinadas situaciones o de desencadenar pensamientos, desencadenar condiciones que hacen que esa reacción se genere. Y esa palabra reacción debe estar acompañado de otra palabrita que se llama una reacción natural. Usted no puede decir, yo de ahora en adelante no me voy a volver a estresar nunca. La reacción de estrés es una reacción biológica innata que se vino desarrollando por millones de años a través de la evolución y como vamos a ver más adelante, es una reacción inicialmente adaptativa, es decir, la respuesta de estrés, cuando nosotros presentamos sintomatología de una respuesta de activación de estrés, es ante determinados eventos y en determinadas circunstancias una respuesta positiva porque nos prepara y nos ayuda a actuar frente a esos eventos y circunstancias ante los cuales nos hemos visto inmersos. Entonces, el estrés es una reacción que se produce en varias dimensiones. Entonces, cognitivamente, cosas que nosotros pensamos, sentimos, cómo funciona nuestra mente, se ve afectada por la respuesta de estrés. Emocional, porque afecta cómo nos estamos sintiendo, afecta nuestras emociones. Conductual, porque afecta nuestro comportamiento. Y fisiológica, porque altera el funcionamiento fisiológico. Por medio de esta definición, como se les mencionaba, lleva el hecho de que esa reacción se produce por unas demandas y esas demandas pueden ser demandas que están en el entorno o en el medio ambiente donde nosotros nos encontramos o que nosotros mismos las hemos impuesto, que nosotros mismos somos las personas que hemos generado esas demandas. Y esas demandas lo que hacen es que alteran el funcionamiento normal de cada uno de nosotros y esa alteración se ve reflejada en esas reacciones cognitivas, emocionales, conductuales y fisiológicas en cada uno de las personas que están sufriendo reacciones de estrés. ¿Es clara esta definición? Por favor, me confirman mediante el chat para todos. No hay dudas sobre qué significa
la respuesta de estrés? Perfecto, por acá nos están confirmando. Muy bien. Me disculpan si pregunto mucho y todo esto, pero en términos pedagógicos, pues dadas las metodologías que estamos utilizando, es muy importante que a medida que vamos avanzando en cada tema, vamos garantizando y validando que efectivamente todo está claro. Ahora, alguno de nosotros eventualmente ha sufrido reacciones de estrés, como les mencionaba. Usted no puede decir de repente en la noche a la mañana, no, es que yo nunca voy a volver a tener estrés, porque es que esa es una reacción biológica normal. Usted no puede controlar que la aparición de la reacción de estrés suceda, puede controlar qué es lo que hace que la situación de estrés se produzca y lo que hace usted después cuando la reacción de estrés se produce. Pero si las circunstancias están dadas, su organismo, su mente va a reaccionar frente a esas condiciones internas o externas que se ven como condiciones amenazantes que debemos de resolver y que por tanto van a desencadenar la respuesta de estrés. Es una reacción cognitiva, como les mencionaba, porque va a generar pensamientos. La mayoría de las veces esos pensamientos son de tipo negativos en las personas que lo están sufriendo. Es una reacción emocional porque tiene la capacidad de activar nuestras emociones y sentimientos. Es una reacción conductual porque va a cambiar nuestro comportamiento. Y es una reacción fisiológica porque altera el sistema nervioso central, específicamente el sistema simpático y parasimpático, que son los sistemas que están biológicamente asociados con la aparición y desaparición de la respuesta de estrés. ¿Por qué es causado por el medio? Es causado por el medio por demandas exigentes y constantes que se le hacen al individuo. Esa es una salvedad importante. No solamente debe estar una condición en la cual el medio ambiente le esté demandando a usted algo que es altamente exigente, sino que también es una demanda que se produce por un periodo de tiempo prolongado. Por lo menos esta es una condición inequívoca para que podamos hablar de que el estrés comience o esa respuesta de estrés comience a generar una afectación al mediano y largo plazo sobre la salud de las personas. Es causado por la propia persona porque esta misma puede hacerse las demandas. Hay ciertos rasgos de personalidad, hay ciertas formas que nosotros tenemos de ver el mundo, de entendernos, de desenvolvernos en él, que no son las mejores con relación a la aparición de la respuesta de estrés. Es decir, hay ciertas personas que por su educación, por la formación que han tenido, por su historia de vida, por sucesos que han vivido, mentalmente, cognitivamente, comienzan a activar, muchas veces sin darse cuenta, esa situación de exigencia o demanda o situación amenazante mentalmente, y eso hace que se dispare la respuesta de estrés. Porque nuestro cerebro no diferencia entre esos peligros y exigencias que hay reales en el entorno, esos peligros reales que tenemos en el entorno, a peligros imaginarios, a peligros o ideas que tenemos en nuestra mente. Nuestro cerebro no es capaz de diferenciar eso. Él se activa, ya sea que sea por una situación real o que sea por una situación imaginaria. La mejor forma de entender eso es cuando usted ve una película. Cuando usted ve una película y hay situaciones altamente complejas, situaciones que en la vida real donde a uno le sucedieran, uno se estresaría y aparecía la respuesta de estrés. Cuando usted ve la película, usted comienza a tener las manifestaciones o reacciones de estrés. Eso que está sucediendo ahí, su mente, usted lo sabe, eso no está pasando en la realidad, eso no le está pasando a usted, su vida, su integridad no corre peligro, pero usted lo está viendo y su mente procesa esa información y como está viendo y usted está concentrado en lo que están viviendo los personajes de la película, pues su mente comienza a reaccionar ante esas situaciones de estrés que están viviendo las otras personas y aparece la misma reacción, solo por el hecho de que lo está imaginando, ni siquiera porque lo esté viviendo. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que va uno a una película y sale, como decimos coloquialmente, estresado, precisamente por el contenido de la película como tal que observó. Entonces, eso, yo, ¿por qué se los cuento? Es para entender que esos peligros, esas situaciones pueden estar en la realidad o pueden estar dentro de cada uno de nosotros,
y de igual forma nuestra mente va a generar o disparar la respuesta de estrés. Desestabiliza el funcionamiento del sujeto, ya que éste carece de respuestas para responder adecuadamente a las demandas que le están sometiendo. Esto es sobre todo una perspectiva de tipo muy psicológica. Esencialmente, lo que han descubierto muchos modelos es que esa respuesta de estrés sucede en muchos casos no solamente porque aparezca la demanda, sino por la forma en que nosotros interpretamos esa demanda o exigencia. Y cuando nosotros percibimos que la demanda o exigencia es superior a nuestras capacidades para manejarlo, según ciertas teorías, pues va a generar la respuesta de estrés. Esas teorías son ciertas parcialmente porque existen determinados estímulos, determinadas circunstancias, situaciones que independientemente de los recursos que nosotros tengamos para manejarlo, va a generar la respuesta de estrés por las características de exigencia y de condiciones naturales de esas situaciones ante las cuales nos vamos a ver enfrentados. Y le obliga a adaptarse ya que requiere respuestas nuevas que le permitan un desempeño, manifestar el desempeño esperado o deseado ante la situación a la cual nos estamos enfrentando. Muy bien, para todos de nuevo, ya somos 107 personas conectadas en este momento. Bienvenidas las personas que se han conectado recientemente. Confirmen, por favor, hasta ahora son claros estos conceptos. Lo único que hemos hecho hasta el momento es intentar comprender mejor qué es lo que quiere decir ese concepto de estrés para ya más adelante entrar a hablar sobre, luego de comprenderlo, cómo podemos prevenirlo y cómo podemos manejarlo cuando se presente. Entonces me confirman, por favor, resuelta, vamos bien hasta acá, claro estas definiciones. Okay, por acá nos dicen que sí, todo está muy claro. Perfecto. Muy bien. Yo acá me voy a poner un poquitico técnico. Voy a hacer esto, intentar hacer esto lo más ameno posible, esta explicación. Pero en mi experiencia, yo no se los mencioné ahora al principio. Yo soy psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Llevo más o menos unos 10 años trabajando casi que exclusivamente en temas de factores de riesgo psicosociales laborales, que son básicamente estresores que se generan por condiciones del trabajo. Y en mi experiencia, una de las cosas que yo he aprendido es que entender qué es lo que significa el estrés, cuál es ese fenómeno, cómo funciona, pues en última instancia es la mejor herramienta que nosotros podemos tener desde la perspectiva individual para manejarlo cuando se presente. Entonces, acá me voy a poner un poquitico técnico, como les digo, lo voy a hacer lo más sencillo posible para explicarles qué es lo que sucede cerebralmente y qué es lo que sucede en nosotros cuando estamos ante una respuesta de estrés. Todo, todo empieza por una situación amenazante, que es lo que estamos intentando representar acá con esta imagen. Eh, la respuesta a estrés no es exclusiva de los seres humanos. Todos los animales tienen un sistema similar al nuestro que está asociado a la respuesta de estrés. Es decir, es una condición natural, hasta donde yo tengo conocimiento de todos los mamíferos, que se presenta cuando percibimos una situación de amenaza o una situación de peligro. Esa situación de amenaza o peligro es la que desencadena todas las reacciones de estrés. ¿Esto por qué se produce o por qué tenemos ese dispositivo? Llamémoslo así. Entonces, ya hablemos que el estrés es como una especie de dispositivo que nos prepara a nosotros a actuar frente a situaciones que son amenazantes o que son peligrosas. Esto se desarrolló porque ante situaciones de peligro, sobre todo cuando estamos hablando de un peligro físico, cuando hablamos de que nuestra integridad física puede correr riesgo, no es muy eficiente en una situación de peligro ciertos procesamientos cognitivos. Es decir, en esas situaciones es mejor unas reacciones que sean reacciones muy rápidas, reacciones en las cuales el nivel de procesamiento cognitivo de la situación sea mucho menor. Entonces, imaginémoslo de la siguiente forma. Hace miles de millones de años, vamos a suponer que estábamos
ante los primeros humanos, estaban por allá saliendo de la cueva. El grupo de humanos que salían por allá de la cueva ven allá a lo lejos un león. Eh, si no tuviera ese grupo de humanos los mecanismos o el mecanismo de respuesta ante las reacciones de estrés, ¿qué hubiera pasado ante un funcionamiento normal o un procesamiento normal de esa información? Lo que hubiera pasado hubiera sido algo así como este. Uno de ellos percibe, o sea, ve las señales lumínicas que emiten la información de que allá hay un león. Esa información llega al glóbulo ocular, traduce esas señales lumínicas en señales electroquímicas, que es el lenguaje que habla el cerebro. Esa información electroquímica luego pasa al área occipital cerebral, que es esta de acá, llega al área occipital, específicamente al área occipital primaria. Entonces, en el área occipital primaria, lo que hace inicialmente es que esa información visual la recibe, luego de que la recibe, la pasa al área secundaria, al área occipital secundaria. En el área occipital secundaria lo que hace es que defragmenta toda la información visual que le llegó. Entonces, lo que hace el cerebro para poder comprender una imagen, pero lo hace en milisegundos, es primero que la recibe, luego la fragmenta, líneas, círculos, puntos, etcétera, y luego llega a otra área que se llama el área occipital terciaria, y ahí vuelve e integra la información, y al integrar la información dice, ok, esto es un león, ¿sí? Hasta ahí eso es lo único que ha hecho el cerebro. Si estamos hablando de que no tuviéramos nuestro dispositivo de respuesta de estrés. Entonces, llegó aquí al área occipital terciaria, concluye definitivamente esto es un león, ahí integra información perceptual de otro tipo, como información auditiva, en fin. Llegó a esa conclusión. Luego de eso, lo que tiene que hacer el cerebro es decir, oiga, ¿y qué pasa con un león? Es decir, ¿eso qué? ¿Qué experiencias he tenido yo en el pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Eso es peligroso? ¿Eso no es peligroso? ¿Cómo debo de actuar en estos casos? Entonces, ahí el cerebrito va y busca en toda su base de datos qué información tiene disponible sobre el león y experiencias que le haya pasado o haya visto con el león en el pasado. Entonces va y recolecta toda la información y esa información entonces pasa algo así, pasa como al área eh, prefrontal. En el área prefrontal, que es el que se encarga de analizar, de tomar decisiones, de hacer planes, llega y dice, uy, jue madre, esto es un león, qué vaina. De acuerdo a la experiencia, a las cosas que yo he visto, es peligroso. La vida mía puede correr peligro por ese león, ¿sí? Entonces ahí en el área prefrontal arma un plan y dice, aquí, de acuerdo a esto, a la experiencia que he tenido en el pasado, que he visto y toda la cosa, lo mejor que yo puedo hacer es correr. Entonces aquí, en el lóbulo prefrontal, hipersimplificando todo lo que pasaría en el cerebro, en el lóbulo prefrontal, lo que hace es decirle, ok, hay un plan y el plan es salir corriendo. Desde ahí sale, le envía una información acá al área motora aferente y ahí le dice, tenemos que prepararnos, al organismo le dice, tenemos que prepararnos para correr y correr lo más rápido que podamos. Y ahí entonces el organismo empieza todo un ciclo de acción. En ese ciclo de acción dejaría de bombear sangre a las extremidades para concentrarlos en el tronco, aumentaría el consumo de oxígeno, apagaría funciones que no son indispensables para la función vital ahí de correr. Entonces, todo eso es lo que pasaría si no tuviéramos el mecanismo automático de la respuesta a reacción de estrés. ¿Cuál es el problema? Que este procesamiento, si esto fuera un procesamiento, el que nosotros hiciéramos, que fuera un proceso así como el que estoy intentando pintar acá en la pantalla, si este procesamiento se hiciera así, pues cuando uno ya terminó de planear qué era lo que tenía que hacer, esencialmente el león se lo comió, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Entonces, lo que evolutivamente nosotros aprendimos, y de ahí se deriva la respuesta de estrés, es que hay cierta información, hay ciertos estímulos, hay ciertas condiciones, hay ciertos eventos que, dadas sus características naturales, es mejor tener una respuesta automática, ¿sí? En la cual usted no tenga que pasar por todo este procesamiento que hay acá, sino que casi que usted haga
un proceso de la siguiente forma. Viene y percibe el elemento y de una dispara un conjunto de acciones innatas, no aprendidas, que le van a ayudar a usted a responder de una forma más eficiente ante esa situación peligrosa. ¿Yo por qué les estoy contando todo esto? Porque la reacción o la respuesta de estrés es precisamente ese mecanismo innato que hemos venido perfeccionando por millones de años para aprender a reaccionar ante situaciones peligrosas para nosotros de una forma mucho más eficiente. En otras palabras, para simplificarlo, cuando estamos ante una situación de amenaza, lo que hace nuestro cerebro es apagar las funciones no indispensables y funcionar en automático. Les voy a dar ejemplos de cosas que ustedes probablemente han vivido. Si alguien, por ejemplo, alguna vez lo han atracado, si ha tenido algún tipo de accidente, o cuando a uno le preguntan, ay, ¿usted cómo reaccionaría si, por ejemplo, lo van a atracar? Entonces uno dice, no, yo entregaría todo, yo no haría nada, etcétera, etcétera. Otras personas dicen, no, yo haría esto, aquello, toda la vaina. Pero cuando están ante la situación de peligro, ante la situación allí, pueden hacer una cosa completamente contraria a lo que habían planeado o lo que supuestamente harían. Pasa la situación y se le pregunta a la persona, venga, ¿y usted por qué actuó de esa forma si me había dicho que actuaría de esta? Y la persona no es capaz de responderle, no sabe. De hecho, la persona le preguntan, inclusive ni siquiera recuerda muy bien qué fue lo que hizo, ¿sí? Todo eso, ¿por qué sucede? Porque ahí lo que hizo el cerebro fue, estoy ante una situación de peligro, yo me voy en funcionamiento, apago las funciones no esenciales y me voy en procesamiento automático. Esa respuesta o ese procesamiento automático lo describió por primera vez un fisiólogo que se llama Walter Braddock Cannon, ¿sí? Que denominó la respuesta de lucha o huida. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Cannon? Cuando estamos ante esa situación de amenaza o peligro, lo que hace nuestro organismo es activar esa respuesta de lucha o vida, que es completamente automática y adaptativa para la supervivencia de cada uno de nosotros. Ahora, cuando esa respuesta se apaga, pues hay una serie de efectos, que son efectos de tipo tanto cognitivo como conductual, como físicos, que vamos a ver más adelante. Y lo que hace esa respuesta de lucha o vida es romper un ciclo que se llama un ciclo de homeostasis. El ciclo de homeostasis, también descrito por Cannon, esencialmente lo que nos está diciendo es que nuestro sistema nervioso central, específicamente el sistema simpático y parasimpático, cuando percibe esa situación de amenaza, lo que hace es que activa todo un ciclo, todo un proceso de funcionamiento fisiológico. Dentro de ese funcionamiento fisiológico se encuentran esas señales que yo les describía, como por ejemplo el bombeo de sangre aumenta, la sangre ya no se concentra en las extremidades, porque ante una situación de peligro a usted de poco le sirve el funcionamiento motor fino, ¿sí? ¿De qué le serviría a usted poder escribir ante una situación de peligro? Prácticamente de nada. Por eso es que cuando usted ve que está en una situación de esas, las manos tiemblan y usted siente que están frías, que están sudorosas, porque usted tiene menos sangre en la extremidad y está concentrada en el tronco. Aumenta el consumo de oxígeno, disminuye la necesidad de consumo o ingesta de alimentos, y lo que hace ese mismo ciclo o lo que lleva de por medio ese ciclo de homeostasis es que cuando la situación amenazante, y este es un punto clave para lo que les voy a explicar, cuando la situación amenazante desaparece, ese mismo ciclo de homeostasis lo que se encarga es de volver a regular el funcionamiento normal del organismo. Entonces, ese ciclo de homeostasis se encarga tanto de que se activen todas las funciones que se tienen que activar fisiológicas cuando estamos ante la situación de peligro, pero cuando desaparece, nuevamente vuelve y regula todo el funcionamiento para que no estemos en esa situación de alerta, como de alarma permanente. En otras palabras, para intentar simplificarlo un poco, esas situaciones de amenaza o peligro esencialmente lo que hacen es poner al cerebro en una situación de alerta, en una situación de emergencia. Esa situación de emergencia apaga ciertas funciones y pone en automático otras funciones. Eso es lo que es básicamente la respuesta de estrés. Quiero validar con ustedes. Claro, hasta acá para todos, ya somos 144
personas conectadas, por favor, confírmenme, claras estas ideas. Maravilloso. Ya enseguida se van a dar cuenta por qué les estoy contando todo esto, porque el objetivo de esta charla es cómo manejar estrategias saludables y para manejar el estrés. Pues toda esta explicación es para que me entiendan una idea de que es fundamental para poder entender las estrategias que vamos a plantear. Ok, por acá nos están confirmando que todo está muy bien, perfecto. Entonces, cuando el cerebro detecta esa situación de peligro que apaga unas ciertas funciones y pone otras en automático, al apagar esas ciertas funciones comienzan a verse unas consecuencias. Por ejemplo, parte de esas consecuencias tienen que ver con que nuestra velocidad para procesar información se ve reducida. Nuestra capacidad para recordar y almacenar información también se reduce. Comienzan a haber alteraciones físicas, sobre todo cuando estamos sometidos a una situación de estrés por tiempo prolongado. ¿Alguna vez a alguno le ha pasado que está ante un día muy estresante y usted de pronto comienza a tener dolor de cabeza o empieza a sentir los músculos tensionados o comienza a tener dolor de estómago? Todo eso son reacciones que se producen por el estrés, ¿sí? Por la reacción de estrés, porque usted estuvo mucho tiempo sometido a esta respuesta de emergencia. Siempre imagíneselo así. Cuando usted se sienta estresado, lo que le está pasando a su cerebro es que le está diciendo algo así como alerta, 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 emergencia, emergencia, emergencia. Hay una situación de peligro. Eso es lo que su cerebro entiende cuando usted está estresado. En ese funcionamiento es que está como una máquina en una fábrica que ustedes han visto, tienen los botoncitos verdes cuando todo está funcionando bien, pero cuando hay algo que no está funcionando bien o que comenzó a funcionar mal, se comienzan a prender botoncitos naranjas, rojos y no se apagan hasta que la situación que lo generó desaparezca. Que usted vaya y le haga mantenimiento a algo, que le meta algún insumo a la máquina, en fin, lo que sea que esté necesitando, que la enfríe y así sucesivamente. Con nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo. Él va a estar en alerta, 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 y si esa alerta es permanente, pues comienza a generar esos efectos físicos como estos que estamos viendo acá, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, bruxismo, inclusive hay una alteración de las funciones sexuales. Eh, Cuando estamos estresados, pues biológicamente lo que aprendimos es que no tiene ningún sentido estar pensando en la reproducción. Yo para qué pienso en reproducirme o para qué tengo deseo sexual, que es lo que está de por medio de la reproducción, si mi vida está en peligro inminente, ¿sí? Entonces lo que hace el cerebro es decirle, usted por eso no se preocupe en este momento. Disminuye el consumo en la mayoría de los casos, la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Pues porque si usted está en una situación de vida o muerte, no tiene ningún sentido que usted piense que preocuparse porque tiene hambre. Eso no es relevante en ese momento. Entonces, comienza a haber toda esta alteración fisiológica. Hay alteraciones de tipo cognitivas. El mejor ejemplo que yo tengo para explicar eso es lo que sucede cuando estamos en un examen o cuando el jefe nos llama a preguntarnos algo y nosotros no nos sentimos bien preparados o nos pone ansiosos esa situación. Uno va allá, le hacen una pregunta en un examen, usted ve y usted realmente no entiende lo que está queriendo preguntarle en el examen. No es capaz de comprender la información. Usted lo lee, pero no es capaz de comprender lo que hay en esa información. Eh, Pasa el examen, usted responde cualquier cosa, sale del examen y les hacen las mismas preguntas por fuera del examen y usted comienza a recordar toda la información. El conocimiento usted lo tenía, lo que pasa era que no era capaz de recuperarlo. ¿Por qué no era capaz de recuperarlo? Porque que les decía ahora, el cerebro entró en estado de emergencia y en ese estado de emergencia lo que le está diciendo es, vea, y usted recupera información ahorita sobre cosas que sepa o le hayan pasado en el pasado, no es tan relevante. Yo necesito que usted opere en automático, porque esta respuesta en automático es la respuesta que le va a ayudar a la supervivencia, ¿sí? Entonces se disminuye nuestra capacidad tanto para recuperar información como para almacenar nueva información y por eso es que cuando estamos en esas situaciones estresantes, pues no nos acordamos de muchas cosas. Todas estas son algunas entonces reacciones que hay.
se disminuye nuestra capacidad atencional, no somos capaces de concentrarnos tan fácil como lo hacíamos antes, de toma de decisiones, nos olvidamos, tendemos a tener una visión negativa sobre nosotros mismos, sesgar la información, sobre generalizar situaciones. En términos conductuales, como les mencionaba ahora, puede haber alteraciones de los hábitos alimenticios, aumento del consumo de sustancias psicoactivas, o pueden haber conductas agresivas. ¿Todo eso por qué? Acuérdense, porque el cerebro está en un estado de emergencia y en ese estado de emergencia apaga unas cosas y pone a funcionar otras de forma completamente automática. Muy bien. Claro, hasta acá, por favor, me confirman para que ya vamos a comenzar a hablar entonces después de tener estas ideas de las estrategias. Por acá nos confirma Judy, Diana, Ana, perfecto. Por aquí nos dicen, el estrés es esta frase, los grandes derrumbes comienzan con pequeñas grietas. Maravillosa la frase, sí. Ahora, ¿cuál es la idea? Prevenir que esas grietas sucedan y cuando sucedan, tener los mecanismos de contención adecuados. Ahora, recuerden, el estrés no es malo, la respuesta de estrés no es mala. Cuando se activa, cuando tiene que activarse. Volvamos al ejemplo de la maquinita ya en una fábrica. Si usted comienza a activarse las señales de alerta a la máquina cuando no debe, pues eso es negativo, por supuesto. ¿Sí? Pero si la señal de alerta a la máquina se activa cuando sí debe, porque hay algo que no está funcionando bien, pues maravilloso, está haciendo lo que debe hacer el sistema de control. Entonces la respuesta de estrés no es negativa, ¿sí? Esa respuesta que es tan incómoda, tan maluca, esa respuesta es adaptativa, es buena en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? La reacción de estrés es buena cuando efectivamente se activa por una situación de peligro, nos va a ayudar a reaccionar ante esa situación de amenaza ante la cual estamos, pero que sea una amenaza real, primero, y segundo, cuando se produce por el tiempo en que esa amenaza esté y desaparece la reacción de estrés cuando esa amenaza desaparece. Pero si usted está ante la amenaza y la reacción de estrés permanece y permanece y permanece y este ciclo de homeostasis no vuelve y se equilibra, ahí es negativo. Entonces la respuesta de estrés es negativo cuando la activamos cuando no debemos y cuando la activamos por un periodo de tiempo muy prolongado. Esas son las dos, esencialmente los dos criterios que nos ayudan a nosotros a entender cuando esa reacción de estrés es negativa. Pero de resto, pues seguramente cuando ustedes lo han vivido nos va a ayudar a hacerlo. Si viene un carro a toda velocidad hacia nosotros y nosotros vemos con nuestra visión periférica que se acerca, la respuesta a reacción de estrés ahí es completamente adaptativa. Ahí lo que hizo el cerebro fue apagar las funciones, prender la señal de alerta y poner en automático. Y ahí es cuando usted tiene unos movimientos reflejos que le ayudan a alejarse del auto o a reaccionar apropiadamente ante la situación. Pero cuando estamos ante el examen en el cual llegamos allá y estamos viendo las preguntas y nos bloqueamos porque no entendemos las preguntas ni somos capaces de recuperar información y salimos del examen que nos hicieron y continuamos reverberando sobre toda esa situación y la respuesta de alerta, emergencia, emergencia permanece, ahí ya no es positivo, ¿sí? Eso es la forma en que tenemos para diferenciar o que yo les puedo compartir para diferenciar entre cuando es una respuesta que nos sirve y una respuesta que ya va a comenzar a perjudicar nuestra salud. Todo esto yo, ¿por qué se los estoy contando? Porque la mejor estrategia de manejo del estrés es eliminar las amenazas. Esa es la mejor estrategia para el manejo del estrés, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué les contaba yo todo esto? Para que ustedes me entiendan estas 9 recomendaciones básicas que yo les voy a dar sobre cómo manejar posibles estresores, especialmente dirigido, esto lo pueden generalizar a cualquier elemento de su vida, pero especialmente dirigido a la situación de confinamiento en la cual estamos todos inmersos por el COVID-19. ¿Qué puede ser ante esta situación en la cual nos encontramos una situación de amenaza? Por ejemplo, la no satisfacción de nuestras necesidades básicas. Eso puede generar o disparar la respuesta de estrés en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de controlarlo? Eliminar esa amenaza. ¿Cómo la elimino?
tenemos que planear, ¿sí? Tenemos que planear cuáles son esas necesidades básicas. Hablemos en este caso, por ejemplo, de los alimentos. Pues si ya sabemos que tenemos que guardarnos en nuestra casa por 10, 13, 14, 15 días, no sabemos si la cuarentena se va a ampliar o no. Usted tiene, ahora que no está estresado, tiene que sentarse a planear cómo va a evitar que esa amenaza aparezca. ¿Por qué? Porque si llega al día 5, 6, 7 en la cuarentena y usted ya no tiene en su despensa, en su cocina, en su nevera, alimentos para su familia, pues lógicamente la respuesta de estrés va a aparecer. Es lo normal, es una situación de amenaza, es una situación de peligro que nosotros debemos de resolver. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que eso suceda? Cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, entonces usted se sienta y hace una planeación. ¿Cuántas personas somos en la casa? Somos dos, tres, cuatro, uno solo. Listo. ¿Qué comemos nosotros? ¿Cuál es nuestra dieta? Por la mañana comemos huevito con arepa, chocolate y quesito. Perfecto. ¿Todos comemos lo mismo? Sí, todos comemos lo mismo. Entonces necesitamos por cada día, vamos a suponer que son 2 miembros de la familia, necesitamos 2 huevos, 2 arepas, 2 tazas de chocolate y necesitamos 2 tajadas de queso. Muy bien, multiplico eso por lo que dure la cuarentena. Entonces, ¿cuántos huevos, cuántas arepas, cuánto chocolate, cuánta leche, cuánto queso necesitamos? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí? Lo que usted está haciendo es evitando que aparezca la situación de amenaza o la situación de peligro, ¿sí? De esa forma, usted va a evitar que aparezca esta situación de satisfacción o insatisfacción, en este caso de necesidades básicas. Eso es lo primero que debemos de resolver. Ahora, sabemos que la situación no es fácil para muchas personas. Afortunadamente, en nuestro país, nuestra cultura es sumamente solidaria. Si tenemos alguna dificultad, hay que hacer la mano y buscar las ayudas, los recursos. El gobierno ha implementado un montón de mecanismos de ayuda, de soporte, precisamente para resolver lo urgente que es satisfacer esas necesidades básicas. Pero definitivamente una forma de manejar o prevenir situaciones de estrés en un momento como el que nos encontramos es planear muy bien cómo vamos a satisfacer y resolver cómo vamos a satisfacer esas primeras necesidades. ¿Por qué? Porque si no están satisfechas, la situación de amenaza que les mostraba acá se va a activar y va a empezar a tener todos los efectos y miren que se vuelve un círculo vicioso porque entonces ya estoy con el problema, la amenaza que desencadenó y fuera de eso se me redujo mi capacidad de analizar, tomar decisiones, recuperar información, precisamente para resolver esa amenaza o esa situación ante la cual estoy expuesto. Quiero validar, ¿es claro esta primera idea que les estoy mencionando? Ok, perfecto. Esa situación de necesidades básicas se traslada no solamente a las alimenticias, el acceso a los servicios públicos. Si me enfermo, ¿qué hago? Pues tenemos que planear. Entonces aquí yo lo conecto con la segunda recomendación. Tenemos que tener un plan de actuación, un sí, entonces. Entonces usted tiene que preguntar, bueno, si llega a pasar esto, entonces ¿yo qué hago? Si llega a pasar esto otro, ¿qué debería de ser? Si me llego a sentir mal, ¿cuáles son las líneas físicamente, hablemoslo así, de atención que yo puedo llamar? Ok, las líneas hospitalarias son estas. Aquí es donde yo puedo comunicarme. Si no me siento mal físicamente, sino psicológicamente y definitivamente me sobrepasa la situación, ¿a dónde puedo llamar? Hay líneas de atención de salud mental que se han dispuesto para toda la situación. Entonces usted tiene recursos para poderlo hacer. Entonces es muy importante que usted tenga un plan de actuación definido. Por aquí nos dice Nidia que tiene una pregunta. Dale, Nidia, por supuesto. ¿Qué pregunta tienes? Mientras Nidia lo va escribiendo ahí, Nidia escribe la que yo ya enseguida la veo, les voy terminando entonces de contar. Debemos de crear ese plan de actuación. ¿Por qué es muy importante ese plan de actuación? Porque ese plan de actuación lo que está haciendo, a diferencia del primer punto, más que eliminar las amenazas, porque esos planes de actuación son planes para establecer cómo actuar en caso de, lo que está haciendo es aumentando su percepción de control sobre la situación. Nosotros no podemos controlar que haya o no COVID-19, no podemos controlar
que estemos o no estemos en cuarentena. Tenemos que estar en nuestra casa por nuestra salud, por la salud de nuestra familia, sí o sí. Entre más rápido lo aceptemos, muchísimo mejor, ¿sí? Pero esa situación en la cual no tengo control sobre esas situaciones me puede desencadenar la respuesta de estrés. En ese caso, la mejor forma de combatirlo es actúe o controle lo que usted sí puede controlar. Usted puede controlar qué hace en el día a día. Usted puede controlar cómo va a actuar si se presenta la situación A, B, C y D. Hacia eso es que va dirigida la segunda recomendación asociada a eliminar las amenazas. Usted debe de crear sus escenarios, identificar las 3 o 4 posibles situaciones que pueden llegar a suceder en el corto plazo, no en el mediano ni en el largo plazo, porque es muy importante que no se concentre en cosas sobre las cuales usted no puede hacer nada en el momento, por lo menos mientras la emergencia está, y concentrarse específicamente en planear yo cómo reaccionaría o qué haría en caso de que se presenten determinadas situaciones. Usted lo planea, lo deja ahí, lo puede tener escrito y ya, se olvida de que eso está ahí. Cuando se llega a presentar, si se llega a presentar la situación, se acuerda que esa información la tiene y va y busca, ok, esto es lo que debo de hacer de acuerdo a lo que planeé si se presentaba esta situación. Nidia nos dice, teniendo en cuenta el boletín número 111-2020, quisiera que por favor nos dé una orientación de cómo ayudar a nuestros trabajadores para que entiendan de la mejor manera posible la fase de mitigación del COVID-19. Nidia, no conozco el boletín 111. eh, Creo que hay unos asuntos que tienen que ver principalmente con aspectos médicos. Lo que yo te puedo decir específicamente de la parte psicológica es que esta información que les hemos compartido el día de hoy es una información, como lo mencionaba alguien aquí en el chat, que da tranquilidad. Tranquilidad, ¿por qué? Porque estamos entendiendo qué es lo que pasa en nuestra mente cuando estamos ante una situación como la cual nos vemos todos enfrentados y nos da una serie de estrategias sobre cómo manejarlo. Entonces, lo que yo te podría decir, Nidia, en el caso principalmente de las reacciones de estrés que se producen derivadas de esta situación, que estas recomendaciones que les estoy mencionando acá son las que nos van a ayudar a prevenir que aparezcan las reacciones de estrés y más adelante les voy a hablar sobre qué hacer cuando ya efectivamente aparecen esas situaciones. Lamento de pronto, Nidia, si no logré responder a profundidad tu pregunta. Investigaré a qué es lo que se refiere lo que me mencionas y si es dado el caso, pues hay otros eventos de este que vamos a repetir, lo tendremos presente para un próximo evento sin falta. Muy bien. Entonces debemos resolver la satisfacción de necesidades básicas, debemos de tener un plan de actuación, qué hacer en caso de, todo asociado a la situación del corto plazo. Tercero, debemos concentrarnos en lo fundamental. No es momento para resolver situaciones de mediano y de largo plazo, resolver un problema familiar que viene, por ejemplo, de larga data, resolver un problema laboral. No es momento para eso. ¿Por qué? Porque como sociedad estamos en una situación de emergencia, en esa situación de emergencia similar a lo que hace nuestro cerebro cuando se estresa, pues tenemos que concentrarnos en lo fundamental. Y aquí lo fundamental es que hay que contener la enfermedad, hay que contener el contagio y tenemos que disponer las condiciones para estar lo mejor posible que podamos estar durante la cuarentena. Entonces, no se preocupe por cosas que le preocupaban antes, eso lo va a poder resolver después. Ni se preocupe por cosas que están por allá en el mediano y en el largo plazo. Si nos ponemos a pensar, ¿y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con los empleos? Y con una cosa y con la otra. Lo único que va a suceder es que va a activar la amenaza, en este caso una amenaza que se produce por algo que usted está pensando y va a dispararse toda la respuesta de estrés. No quiere decir que eso no sea importante, lo que pasa es que no podemos hacer nada con eso ahora. Entonces no es muy eficiente concentrar energía en ese tipo de cosas que nosotros no podemos resolver en este momento. Concentrarse en lo fundamental es concentrarse en las cosas que sí podemos resolver actualmente. Cuarta recomendación, hay que aceptar la situación. Algunas personas, por su historia, perfil psicológico y todo eso, tienen un periodo en el cual, pues, hay un periodo como de no aceptación de las situaciones a las cuales se ven enfrentados. ¿Y por qué nos pasó esto? Y es que si ve,
y es que tal cosa, y es que no nos debería pasar, y es que si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho tal otra cosa y todo eso no es energéticamente eficiente. Entre más rápido aceptemos la situación es, estamos en cuarentena, vamos a estar en cuarentena por un periodo de tiempo específico que podría inclusive llegarse a ampliar. Debemos de invertir toda nuestra energía en poder desempeñarnos y resolver la situación actual. Eso lo que va a hacer es que de nuevo aumenta su percepción de control sobre la situación y lo prepara mejor para que no aparezcan esas situaciones de amenaza. Muy bien. Eso es otra cuarta recomendación. Por aquí Claudia nos aclara qué es lo que se refiere el boletín 111, qué es lo que estamos diciendo, pues está asociado con esto. Ahora, yo no les estoy diciendo una cosa nueva. Esto está estudiado, pero hace muchísimo tiempo y nos va a servir para esto y para muchas cosas más. Entender cómo funciona nuestra mente, en este caso específicamente cómo funcionan las reacciones de estrés, pues mire que le da a uno capacidad de entender bien cosas que le pueden pasar y manejarlas de una mejor forma cuando se le presenten o inclusive evitar que se les presente. O sea, y no tiene que ver con lo que uno sepa sobre el estrés, tiene que ver con poner en práctica estas cosas. Yo soy psicólogo, tengo conocimiento en estas cosas y por supuesto, si yo me pongo a pensar y bueno, ¿y qué va a pasar en un mes, en 2 meses? Y la economía y la empleabilidad y una cosa y la otra y el contrato, yo trabajo como consultor, ¿y qué va a pasar con los contratos de consultoría? Pues claro, todo eso lo que va a hacer es generar mi respuesta va a verse como una amenaza y genera la respuesta de estrés. ¿Qué hago yo? No me concentro en eso, no pienso en esas cosas ahorita porque son cosas que no podemos o que no puedo controlar en este momento. Lo mismo aplica para ustedes. No desgastemos energía en cosas que no vamos a resolver ahorita, concentrémoslas en resolver lo que sí podemos resolver. Quinta recomendación para prevenir esas amenazas, haga una agenda, haga un plan de trabajo y cúmplalo. ¿Qué significa hacer una agenda? Usted coja, inclusive puede ser una cartelera, y usted pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y lo divide 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y usted empieza a planear. ¿Qué voy a hacer el lunes de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12? Y usted tiene que tener programada toda su semana. Si usted no está solo y está con miembros de la familia, que cada miembro de la familia tenga su programación. Pueden tener actividades en conjunto o actividades individuales. De hecho, la recomendación es que hagan las dos cosas. Si usted tenga actividades que usted quiera hacer solito en su casa, si puede encerrarse en su habitación, se encierra, o si está en el balcón solo, en el estudio, en el patio, en fin, donde pueda estar. Y otras actividades que, por supuesto, hagan en conjunto como familia. Pero que lo que es muy, muy, muy importante es que usted, cuando esté muy bien, después de que haya acabado de almorzar, de comer, esté bien de estado de ánimo con su familia, se sienten y hagan la agenda, ¿sí? Porque eso es muy importante, porque recuerden que ante estas situaciones puede comenzarse por la reacción de estrés a disminuir nuestra capacidad de planeación, nuestra capacidad de ejecución. Hacer una agenda va a tener dos efectos. Lo primero es que yo ya sé qué voy a hacer cada día. Y lo segundo es que como yo ya tengo una meta y sé que me tengo que concentrar en eso, pues no voy a desviar mi atención en empezar a pensar de nuevo en la situación y ver las cadenas de WhatsApp y ver los noticieros y ver una cosa y ver la otra, que eso lo único que está haciendo es generando la situación de amenaza. Por aquí nos dice Daniela, ¿qué recomendación le podría dar a una persona que se estresa con mucha facilidad y prácticamente con cualquier cosa? Daniela, estas recomendaciones le van a servir a la persona, esto que le estoy mencionando acá, pero si es una situación ya extrema en la cual hay una dificultad inclusive para desarrollar estas recomendaciones, debe buscar un profesional. Algunas personas tienen más habilidades para manejar este tipo de situaciones que otras. Quienes no tengan esas habilidades desarrolladas, pues pueden seguir recomendaciones de este tipo, buscar videos en YouTube, autocapacitarse sobre cómo manejarlo. Pero eventualmente, si no logra hacerlo, debe buscar ayuda de un profesional que la acompañe para poder darle la atención durante la crisis y ya en el futuro, pues desarrollar esa resistencia, esa resiliencia ante este tipo de situaciones y manejar mejor la situación estresante.
Nos dice Diana, ¿se podría compartir las líneas de atención? Diana, son tantas, creo que toca buscarlas inclusive por cada ciudad, porque cada ciudad, cada departamento, hay unas a nivel de ciudad, otras de departamento, otras a nivel de país. Entonces creo que si le das una buscadita en internet, en redes sociales han aparecido mucho. Métanse a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, lo encuentran así, Colegio Colombiano de Psicólogos. Allí hay muchas iniciativas con relación al proceso de atención. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Debemos de hacer una agenda y debemos de cumplirla. Hay que hacer cosas que nos gusten. ¿Por qué hacer cosas que nos gusten? Porque hacer esas cosas que nos gustan pone nuestro cerebro en otra dimensión. No en la dimensión de hay una amenaza, hay un peligro, sino en una dimensión de estoy haciendo cosas que me gustan y el funcionamiento del cerebro cambia. Concentre su atención en otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, estamos ante esta situación, estamos ante el confinamiento, estamos en el COVID-19, pero no es todo. Es decir, concéntrese en pensar en otras cosas también. Entonces, si usted por su trabajo puede hacer teletrabajo, concéntrese en su trabajo. Si usted no puede hacer teletrabajo, pero le gusta leer, entonces saque esos libros que quería leer. Si no le gusta leer, pero le gusta escuchar música, escuche la música que le gusta, que hace rato quería sentarse a escuchar un día completo de unos álbumes. Si a usted lo que le gusta es ver películas, entonces vaya y busque la maratón de películas, pero debemos de intentar desviar la atención constante que tenemos en la actualidad sobre estar revisando y pensando siempre en todo lo relacionado con el COVID-19. ¿Por qué? Porque cada vez que volvemos allá, pues aparece de nuevo la respuesta de amenaza y empieza todo ese ciclo que les acabo de contar. Y alrededor de eso, complementando ese punto 7, ¿qué debemos ver, procurar hacer? Cortar cadenas de WhatsApp. Definitivamente, si usted me dijera a mí, Sebastián, que no debería dejar de hacer con relación a proteger mi salud mental y reducir el estrés, corte las cadenas de WhatsApp. Si puede, inhabilite las notificaciones. Es lo peor que puede hacer usted. Además de eso, porque esas notificacioncitas es como el equivalente de estarle diciéndole al cerebro, oiga, ahí llegó otra, ¿cuál será el problema ahora? ¿Qué será lo que salió? ¿Qué problema habrá? Y el cerebro prende la situación de alerta, alerta. Cada notificación de esos puede convertirse en una señal de alarma para el cerebro y activa todo ese sistema que yo les acabo de mencionar. Y eso incluye ver noticias. Vea noticias una sola vez al día. Vea las del mediodía o las de la noche, las que le guste más, pero corte el flujo de información que usted está recibiendo sobre la situación para evitar que todo este ciclo se desencadene. Nos dice Cindy, tiene una pregunta, por supuesto, Cindy, hazle, yo ya enseguida la miro acá en el chat. Muy bien, estos son entonces estrategias dirigidas a intentar eliminar la mayor cantidad de estresores posibles. Observen que si la amenaza desaparece, pues el cerebro sigue en su funcionamiento normal de homeostasis y no tiene ningún tipo de activación de la respuesta de lucha o huida, que es la que se asocia con la respuesta de estrés. Pero si la amenaza aparece y definitivamente estas cosas que usted hizo acá no funcionaron o aparecieron otras amenazas que usted no tenía presentes, ¿qué puedo hacer? Lo que podemos hacer es intentar que esta respuesta que ya se produjo, este cambio en la homeostasis, esa activación fisiológica, cognitiva, conductual, se intente regular lo antes posible. Es como darle un empujoncito al organismo para que se regule lo más rápido posible y para que corte la señal de estos efectos que producen la señal de amenaza. Lo primero ahí pues sería intentar eliminar la situación de amenaza lo más rápido posible. Pero si usted no logra recuperar, si usted se sigue sintiendo angustiado, estresado, como ansioso, ¿qué cosas puede hacer para intentar reducir esos efectos que le está produciendo? Vamos acá a ver, Cindy nos dice, dentro de nuestro sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, ¿cuáles serían los controles adicionales que tenemos que tener para enfrentar el COVID-19? Cindy, como el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgos psicosociales de riesgo psicosocial laboral y la situación del COVID-19 no está siendo presentada por el trabajo, yo lo que te diría es que lo que principalmente hay que tener precauciones y esto en las organizaciones que tienen teletrabajo, es no sobrecargar a los trabajadores. Hay que intentar, en términos laborales, regular la carga de trabajo,
e intentar que se den las mejores condiciones laborales posibles ante la contingencia. Pero si hablamos ya de hacer todo un proceso de vigilancia epidemiológica de condiciones de salud, que es lo que se puede ver afectado en este caso, que eso es diferente a vigilancia epidemiológica, los riesgos psicosociales, ¿no? Porque son dos conceptos aparte que lamentablemente se han confundido. Si estamos refiriéndonos a qué hacemos para proteger la salud de nuestros trabajadores en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológico, lo que tendríamos que hacer es controlar la, lo que tenemos que hacer es controlar o evaluar las condiciones de salud de los trabajadores, tanto físicas como mentales. Alrededor de eso, nosotros estamos en proceso de liberar a través de un aplicativo al cual tienen acceso las empresas afiliadas a ARL Sura, una evaluación de vigilancia epidemiológica de condiciones de salud físicas y mentales. Las empresas afiliadas a ARL Sura pueden usar esa herramienta que se llama Prax. La evaluación todavía no está disponible, que sería una evaluación que ayudaría a monitorear semana a semana cómo están las condiciones de percepción de salud mental y física de los trabajadores, pero quien desee crear la empresa, mientras terminamos de crear la evaluación, que eso se va a hacer entre hoy y mañana aproximadamente, lo que puede hacer es ingresar acá a la página www.prax.com.co y en la opción crear empresa pueden crear la empresa y allí van a poder comenzar a utilizar este sistema de evaluación y diagnóstico organizacional que les dispone la ARL Sura a sus clientes. Y dentro de ese, utilizar la evaluación nueva que les menciono, que vamos a liberar para monitorear condiciones de salud física y mental. Y ya con el monitoreo de condiciones físicas y mentales, pues habrá que ver qué es lo que comienza a afectarse, porque dependerá de qué es lo que se está afectando, ver qué debemos de hacer para intentar mitigar esa afectación que comienza a producirse. Ahora, desde la perspectiva de riesgo psicosocial laboral, creo que el mensaje es el que les transmito. Debemos de intentar que dada la coyuntura, la situación en la que encontramos, las condiciones laborales sean las mejores posibles. Yo he observado que muchas veces ahora por la coyuntura, contrario a disminuir el trabajo, lo que está haciendo es aumentarse porque ya son videoconferencias una tras otra, tras otra, tras otra y reunirnos y resolver una cosa y la otra. Tenemos que también tomárnoslo con calma, regular la cantidad de trabajo, la complejidad de trabajo y las condiciones bajo las cuales estamos haciendo ese trabajo. Eso es lo mejor que yo te podría recomendar desde la perspectiva del sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial. Diferente es cuando hablamos de vigilancia epidemiológica de condiciones de salud. Espero que esto haya resuelto la inquietud. Cindy, me confirmas, por favor. Judy nos dice, buenos días, ¿qué actividad recomienda cuando hemos tenido riesgo alto en cuanto al estrés en la batería de riesgo psicosocial de algunos empleados o para todo el personal? Judy, eso depende de cuáles son los factores de riesgo que están generando ese estrés alto, porque yo me imagino que la evaluación no la están haciendo ahora durante la contingencia, será del pasado, entonces muy probablemente esas reacciones de estrés tendrán que ver con condiciones propias del trabajador o condiciones que se están generando por una condición laboral. Entonces tocaría analizar la evaluación de factores de riesgo para poder establecer qué es lo que puede estar causando esa reacción de estrés y poder establecer las medidas de control. Con este sistema Prax que les menciono también, del cual nosotros somos quienes lo operamos, también se puede hacer la evaluación de factores de riesgo psicosociales laborales si les interesa. Muy bien, por acá hay otra pregunta. El encierro puede disparar en comportamientos no tan deseados como la ludopatía online, entre otros. Holmes, hay muchas cosas que puede producir la situación de aislamiento y de confinamiento en el cual nos encontramos. Pero digamos que si es una persona que tiene dificultades en el control del juego, muy probablemente la causa no es la situación de aislamiento, sino que se conjugan una serie de elementos como por ejemplo la disponibilidad, ya tiene más tiempo disponible para jugar, la falta de actividades, realizar actividades de otro tipo, todo eso puede hacer que empeore la situación, pero no es que el aislamiento o el confinamiento lo esté causando, sino que más bien puede ayudar a que se desencadene con mayor facilidad. En esos casos tiene que buscar ayuda de un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra. Cindy nos dice muchas gracias. Mayela nos dice, cada vez que se enfrenta
a una situación de estrés le palpita el pecho, se irradia hacia el brazo del lado del izquierdo. Muy probablemente, Mayela, eso tiene que ver con que la manifestación del estrés que mencionas está afectando ese tipo muscular. Como tenemos músculos en este lado del cuerpo también, pero están al lado del corazón, pues creemos que es un asunto cardíaco y muchas veces no es eso, sino que es la forma en que el estrés se manifiesta, pero en este caso a través de tensión muscular, que al estar en este lado asumimos que puede ser un problema de tipo cardíaco. De todas formas, si eso se está presentando, pues con una intensidad muy alta, una frecuencia muy elevada, habrá que buscar ayuda de un profesional que descarte cualquier tipo de problema físico y si es así, pues proceder ya con un profesional de la salud mental que le ayude a la persona a manejar esas reacciones de estrés que se producen. Muy bien, creo que estas son las preguntas que habían por el momento. Te les voy a acabar de compartir estas prácticas, que son prácticas útiles principalmente cuando nosotros estamos ante una situación en la cual ya se produce la respuesta de estrés. Entonces, ante esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Respirar muy bien, respire profundo, ciclos de respiración de 1 minuto. Usted inhala, contiene y exhala por lo menos durante 1 minuto. Eso no va a resolver la amenaza, no va a resolver el estresor, pero le va a ayudar a su organismo a autorregularse de una forma mucho más rápida y eficiente. Podemos aplicar una técnica de relajación que se llama la técnica de relajación de Jacobson. Esa técnica básicamente consiste en que cogemos cada uno de los músculos de nuestro cuerpo y vamos haciendo presión, liberamos, presión, liberamos. Y lo vamos haciendo así, con los dedos, con las manos. Tensionamos acá, liberamos. Con todo el cuerpo vamos desde arriba hasta abajo. Eso va a ayudar en el proceso de no de eliminar la amenaza o la situación de estrés, sino de eliminar los efectos que eso está produciendo. Hidratarse bien, dormir muy bien es supremamente importante y hacer ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El que le guste hacer a usted, el que pueda hacer y lógicamente el que podamos hacer ante la coyuntura en la cual nos encontramos. Hay otros tipos de estrategias que tienen que ver ya con más de tipo de estrategias de cognitivas, que son estrategias de afrontamiento. Todo esto parte de un modelo que se llama el modelo psicológico de estrés de Richard Lazarus. Esencialmente, lo que dice ese modelo, que es lo que se está intentando representar acá en esta gráfica, es que en el entorno hay una serie de estresores. Voy a activar acá. Hay una serie de estresores, que era lo que les mencionaba ahora. Nosotros percibimos esos estresores y hacemos una interpretación inicial de esos estresores. Y a la hora de analizarlos decimos, bueno, esto es algo positivo, esa situación a la cual estoy inmerso es algo positivo, es algo irrelevante o es algo peligroso. Entonces, si decimos, sí, es algo peligroso, y decimos, nos encontramos ante un reto, una amenaza, ante una pérdida, ante un daño. Y aquí cuando ya vemos que efectivamente esa situación que en el entorno es peligrosa, aparece un segundo nivel de análisis o de evaluación, que en ese segundo nivel de evaluación lo que hacemos es preguntarnos, ¿y yo qué tantos recursos tengo disponibles para poder afrontar esta situación? Si respondemos que los recursos son suficientes, nuestra mente concluye que los recursos son suficientes. Según esta teoría, la respuesta a estrés no aparece. Pero si concluimos que los recursos son insuficientes, por ejemplo, que no sé cómo manejarlo, que sobrepasa mi capacidad para manejarlo, aparece la respuesta de estrés. Y luego esa respuesta de estrés es manejada por algo que se llama estrategia de afrontamiento. De las estrategias de afrontamiento se dirigen alrededor de 2 focos: focalizada en la resolución del problema o focalizada en las emociones que produce el problema. Ahora, en la mayoría de las veces las estrategias de afrontamiento tienen que ver con formas que nosotros tenemos de pensar las cosas. Entonces, aquí hay una serie de ideas que podrían presentarse ante la situación de confinamiento en el cual estamos nosotros, que debemos tener presente, y les voy a dar algunas formas en que esas ideas podrían combatirse. Por ejemplo, hay un tipo de sesgo cognitivo que se llama filtraje o abstracción selectiva. Cuando una persona está haciendo filtraje o abstracción selectiva, dice cosas como no lo soporto, es horroroso, es una situación, una visión muy catastrófica.
de la situación. Entonces, frente a eso, ¿uno qué puede hacer? Uno mismo se puede preguntar, bueno, esto ha ocurrido otras veces he tenido que estar en mi casa o he estado en mi casa una semana, 2 semanas. Muy probablemente sí, sobre todo en periodos de vacaciones. Usted ha estado en su casa, usted se puede encerrar un fin de semana completo en su casa, ver películas y estar tranquilo con su familia sin salir. Pero mire cómo cambia la situación cuando usted dice, no, yo me quedé acá el fin de semana descansando, a cuando le dice, no, es que tiene que quedarse encerrado el fin de semana por la situación de confinamiento. Cambia la perspectiva y la forma en que lo interpretamos. Entonces usted puede comparar, bueno, y cuando me quedé un fin de semana o estoy una semana completa en mi casa, ¿eso fue tan malo? ¿Qué es lo que tan grave puede pasar? No es tan horrible, termina uno viendo que no es tan horroroso, termina uno viendo que uno sí puede soportar una situación como esta. Entonces, nos puede suceder ante el evento que estamos que tengamos ese sesgo, que se llama el sesgo de filtraje, abstracción selectiva, y ahí cómo tenemos una forma de resolverlo, entender que esto ha pasado antes, esto es reciente para nosotros, para nuestras generaciones, pero esto ha sucedido antes y como humanidad lo hemos sobrellevado, lo hemos podido resolver y lo vamos a poder resolver. Entonces, estoy seguro que si somos capaces de sobrellevarlo, soportarlo y no es tan horroroso como probablemente en nuestra mente lo podamos estar creyendo. Otro sesgo cognitivo que puede llegar a aparecer se llama el de sobregeneralización. Esa sobregeneralización es que empezamos a decir cosas como todo, ninguno, siempre, nunca. Las cosas en la vida casi nunca son en esos extremos, casi nunca están o de negro o blanco, siempre tienen matices. Entonces ahí podemos comenzarnos a hacer preguntas, bueno, esto cuánto, o la situación que me está generando estrés, cuántas veces ha sucedido realmente, qué pruebas tenemos para llegar a las conclusiones que estamos llegando, y ahí empieza una especie de diálogo socrático con nosotros mismos, cuando empiezan a aparecer esos pensamientos, esos sesgos cognitivos, como la sobregeneralización, la visión catastrófica o el razonamiento emocional, que podemos hacer nosotros, aplicar ese método socrático y es hacernos preguntas a nosotros mismos. Sí, yo creo que va a ser muy difícil, pero ¿qué evidencia tengo de eso? Y en la situación más similar posible, yo cómo lo he manejado antes y qué podría hacer acá y qué recursos tengo. Tenemos que autocuestionarnos a nosotros cada vez que aparezcan esas ideas o esos pensamientos que nos están empezando a generar la respuesta de estrés. Van a ver muy probablemente que al momento en que usted empiece a autocuestionarse, usted se va a dar cuenta que tiene mucho más recursos de los que usted creía para poder resolver la situación ante la cual nos vemos enfrentados. Para resumir, ¿cuál es mi mensaje fundamental y abrir ya un espacio si ustedes tienen alguna inquietud? El mensaje fundamental es, las reacciones de estrés son reacciones naturales, normales ante ciertos eventos y siempre y cuando se produzcan por por un periodo de tiempo limitado. Si no, esas reacciones pueden activarse por peligros o amenazas reales o imaginarias. La mejor forma de prevenir que esas reacciones de estrés aparezcan o se produzcan es eliminar las amenazas y la mejor forma de eliminarlas es tomar control sobre la situación, organizar lo que tengamos que organizar, concentrarnos en el corto plazo, resolverlo inmediato, concentrarnos en hacer un plan de trabajo, ejecutar ese plan de trabajo y concentrarnos en el aquí, en el ahora, en este momento, que cuando la situación pase nos concentraremos en resolver las otras cosas que no podemos resolver ahora. Y si la reacción de estrés se produce, tendremos que intentar implementar técnicas para intentar manejar las reacciones y los pensamientos que hay asociados a esas reacciones. Y definitivamente, si usted siente que no logra recuperarse por sí solo, con apoyo de sus redes sociales, busque ayuda de un profesional, no dude en hacerlo. Su salud física es tan importante, la salud mental es tan importante como la salud física, ¿sí? Por lo tanto, si hay que buscar ayuda, tenemos que buscarlo. Afortunadamente hay un montón de iniciativas de psicólogos especializados en la parte clínica. Mi especialidad no es esa, mi especialidad es específicamente en el estrés, especialmente el estrés derivado de condiciones laborales, pero hay colegas que han estudiado cómo desde la parte clínica darle la atención y el tratamiento que pudiera llegar a requerir si usted ve que le sobrepasa la situación y que necesita ayuda para poderlo manejar. Muy bien, voy a ver qué preguntas hay por acá y si no hay preguntas,
con esto finalizaríamos. Nos dicen la técnica relación de Jacobson es relación muscular progresiva. Creo que sí, por el nombre que di, como que tiene, entiendo que se refiere a lo mismo. Ahora en esta crisis lo más frecuente es la visión catastrófica, es correcto, es parte de lo que tenemos que combatir con todas estas estrategias que les menciono. Y me dice acá, ¿me puede regalar por favor la diapositiva anterior? Entiendo que este material va a quedar disponible para ustedes para consulta. Muy bien, esto era entonces lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden la importancia de conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos psicológicamente. Eso nos va a dar muchas herramientas para manejar todas estas situaciones a las cuales nos vemos enfrentados. Les deseo a todos un feliz día, cuídense mucho, sean muy juiciosos, cumplan con todas las recomendaciones del gobierno, de las entidades de regulación y bueno, estamos atentos a cualquier cosa, ayuda que podamos tener. Recuerden ver las otras capacitaciones, el ciclo de formación que ha desarrollado en tiempo récord Sura para acompañarlos en todo este proceso y participar en ellas. Un muy, muy, muy feliz día para todos ustedes.